Un tradicional ERI al borde del colapso volvió a la vida gracias a un acto de bondad: la cocina de Carter. Un pequeño restaurante propiedad de un hombre negro aplastado bajo facturas sin pagar y mesas vacías. La ciudad había cambiado, las cadenas de comida rápida le habían robado clientes y todas las noches cerraba las puertas preguntándose si sería la última vez, pero en una gélida noche de invierno, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, los vio una mujer sin hogar y su hijo. Temblando en la acera en ese momento se dio cuenta de que todavía tenía suerte, más suerte que tantos otros, y con un simple acto de bondad todo comenzó a cambiar. El tenue resplandor de las luces del techo apenas iluminaban las mesas vacías dentro de la cocina de Carter. Un pequeño ERI tradicional escondido en un tranquilo rincón de la ciudad. Afuera los copos de nieve flotaban perezosamente a través del gélido aire de la noche. Se asentaba en suaves pilas contra la acera Darius Carter, el dueño y jefe de cocina del restaurante. Estaba encorvado sobre el mostrador mirando la pila de facturas frente a él. Sus manos, ásperas por años en la cocina, se apretaron en puños mientras escaneaba los números que solo parecían crecer en los últimos meses: alquiler vencido, facturas de servicios públicos, acumulándose facturas de proveedores sin pagar, el peso del fracaso presionado contra su pecho sofocándolo. Exhaló lentamente frotándose las sienes. Este lugar no era solo un negocio, era el legado de su padre que le fue transmitido con la esperanza de que lo mantuviera vivo, pero las cosas habían cambiado. La ciudad había cambiado, las cadenas de comida rápida habían llegado de todas direcciones atrayendo a los clientes con precios baratos y servicio rápido. Había visto cómo sus clientes, una vez leales, disminuían reemplazados por silencio y asientos vacíos. Todavía tenía clientes habituales, gente que amaba la calidez de las comidas caseras, la familiaridad de su comida, pero no era suficiente nunca. Era suficiente. Darius suspiró empujando su silla hacia atrás. Era tarde, había pasado las últimas horas repasando los números de nuevo, buscando una solución que no existía. Agarró su abrigo, cerró la puerta principal y pisó la acera helada. El carbón atravesó su chaqueta enviando un escalofrío por su columna vertebral. Miró hacia arriba a la calle vacía, su aliento visible en el aire fresco de la noche. Todo se sentía sin vida, drenado de la energía que una vez hizo vibrante a este vecindario. Cuando se giró hacia un movimiento de salida, captó su atención a solo unos metros de distancia. Acurrucado contra la pared de ladrillos de una tienda de conveniencia cerrada, una mujer y un niño pequeño estaban sentados acurrucados juntos bajo una manta hecha jirones. El niño, de no más de 7 años, se acurrucó al lado de su madre. Su pequeño cuerpo temblaba. La mujer aferró la fina tela con más fuerza a su alrededor, sus ojos escaneando la calle con cansada cautela. Darius se detuvo a medio paso. Su agotamiento olvidó momentáneamente que había pasado junto a innumerables personas sin hogar antes, pero algo en esta escena lo impactó de manera diferente esta noche. Tal vez fue la forma en que el niño se aferró a su madre, sus pequeñas manos agarrando su abrigo desgastado como si fuera lo único que lo mantenía a salvo. Tal vez fue la tranquila resignación en los ojos de la mujer, el tipo de agotamiento que iba más allá de la fatiga física, una especie de desesperanza que se instaló profundamente en el alma. Por un breve momento, Darius pensó en simplemente irse. Tenía sus propios problemas, su restaurante estaba fracasando, su futuro era incierto, no estaba en posición de ayudar a nadie. Pero entonces un pensamiento se coló. Sin invitación, pero innegable, por muy mal que estuvieran las cosas para él, todavía tenía un lugar a donde ir, todavía tenía opciones. Estos dos no tenían nada. Sus hombros se tensaron mientras debatía consigo mismo. Pero la decisión ya estaba tomada antes de que siquiera se diera cuenta. Se giró hacia la mujer y su hijo. Sus pasos crujieron contra la acera congelada mientras se acercaba. La mujer tensó su agarre sobre el niño, apretando los ojos, entrecerrándolos con precaución. No tienes que estar aquí afuera con este frío, dijo Darius, manteniendo su voz suave. Hizo un gesto hacia el restaurante detrás de él. Soy dueño de ese lugar, acabo de cerrar. Pero aún puedo prepararte algo caliente. Tú y el niño pueden calentarse dentro. La mandíbula de la mujer se tensó. Sus dedos se clavaron en la fina tela de su abrigo como si se preparara para otra broma cruel, otra promesa vacía. Estamos bien, murmuró en voz baja y cautelosa. No necesitamos caridad. Darius exhaló bruscamente. Reprimiendo la frustración, no estaba tratando de hacer una declaración, no buscaba gratitud. Simplemente no podía soportar la idea de irse. Pero antes de que pudiera decir nada más, el niño pequeño movió su rostro asomándose por debajo de la manta.
Sus ojos oscuros muy abiertos y llenos de hambre parpadearon entre su madre y mamá de Darius. El niño susurró su voz apenas audible: tengo frío. La postura de la mujer se tensó por un largo momento, no dijo nada. Darius podía ver la guerra dentro de su orgullo luchando contra la necesidad primaria de proteger a su hijo. Luego, con un suspiro silencioso, sus hombros se desplomaron. Bien, murmuró, solo por un rato. Darius asintió y condujo de regreso al restaurante. Mientras abría la puerta y encendía las luces, el calor del interior se derramó derritiendo el frío aferrándose a su piel. La mujer dudó en la entrada, mirando a su alrededor como si esperara una captura, pero su hijo no esperó. Se apresuró adentro atraído por la promesa de calor y comida. Darius observó cómo el niño se frotaba las manos, sus pequeños dedos aún rígidos por el frío. Algo en el pecho de Darius se tensó. Hizo un gesto hacia una de las cabinas cerca del calentador. Siéntate, prepararé algo. La mujer se ajustó la manta alrededor de los hombros, pero la siguió acomodándose en el asiento frente a su hijo. Darius entró en la cocina subiéndose las mangas. Sus movimientos eran automáticos, cortando, revolviendo, emplatando, pero su mente estaba inquieto. Cuando colocó 2 tazones humeantes de sopa frente a ellos, el niño prácticamente estaba rebotando en su asiento. Agarró su cuchara y se lanzó de inmediato, sorbiendo el caldo con un entusiasmo que hizo sonreír a Daria. Sin embargo, la mujer fue más lenta, más vacilante. Levantó la cuchara a sus labios, sopló suavemente y tomó un sorbo cauteloso. Una larga pausa y luego, casi a regañadientes, murmuró: «Eso es bueno». Darius exhaló algo de la tensión en su pecho, aliviándose. Se apoyó contra el mostrador y observó cómo el niño devoraba su comida con alegría sin filtrar. Por primera vez esa noche, algo dentro de él sintió justo después de que terminaron. Darius se limpió las manos con un paño de cocina y miró hacia la parte trasera del restaurante. Hay un almacén en la parte de atrás, tiene mantas, un sofá, no mucho, pero es más cálido que afuera. Los labios de la mujer se presionaron en una delgada línea, su instinto de negarse, luchando contra la dura realidad de la noche, pero el niño ya la estaba mirando, la esperanza parpadeando detrás de su agotamiento. Cerró los ojos por un breve momento y luego asintió: «Está bien, Darius». Se dio la vuelta frotándose la nuca. «Está bien», murmuró tratando de ignorar el extraño calor que se instalaba en su pecho. Un cierre mientras salía de nuevo para asegurar la puerta principal. El aire frío lo golpeó una vez más, pero esta vez no se sintió tan fuerte. A la mañana siguiente, antes de que la primera luz del amanecer hubiera atravesado el cielo oscurecido, Darius Carter caminó penosamente hacia su restaurante, el frío intenso mordiendo sus manos expuestas, su cuerpo dolorido por otro. La noche inquieta que pasó dando vueltas en la cama, atormentado por facturas sin pagar, en el lento e inevitable colapso de todo lo que había construido, su mente ya se estaba ahogando en el mismo ciclo de preocupación, como pagar el alquiler, como mantener las luces encendidas, como sobrevivir otro mes. Pero cuando llegó a la entrada de la cocina de Carter, algo lo hizo detenerse a medio paso. Las ventanas de vidrio que habían estado manchadas de polvo y huellas dactilares la noche anterior ahora estaban impecables. Reflejando el suave resplandor de la farola, su mirada se desvió hacia abajo y por primera vez en semanas, el felpudo estaba libre de suciedad y mugre. Frunció el ceño mientras abría la puerta, entrando con cautela. El aroma de solución de limpieza y aire caliente llenaron el espacio. Las mesas que habían quedado desordenadas estaban perfectamente ordenadas. Los pisos, una vez opacos por el constante arrastrar de pies, brillaban bajo la luz. Incluso el mostrador, donde pilas de facturas sin pagar habían estado hacía solo unas horas, estaba limpio, organizado en pilas ordenadas. Su estómago se tensó cuando escuchó un silencioso arrastrar de pies desde atrás. Caminó hacia el almacén, sus pasos cuidadosos, y cuando abrió la puerta encontró a María y Isen arrodillados en el suelo doblando cuidadosamente algunos trapos sobrantes. El niño fue el primero en notarlo. El rostro de Isen se iluminó, sus rizos oscuros rebotando mientras se ponía de pie de un salto. «Mira, limpiamos todo. Fue idea de mamá», dijo. «Si nos quedamos deberíamos ayudar». María, que había estado ajustando una toalla doblada en la cama improvisada de mantas, se puso ligeramente rígida, se puso de pie lentamente sacudiéndose el polvo de las mangas y encontró la mirada de Darius con algo cercano al desafío, como si lo estuviera retando a decir algo al respecto. Los dedos de Darius se crisparon a sus costados. No estaba seguro de qué decir a nadie. Nunca había hecho esto por él antes. Ningún cliente, ningún amigo, nadie había estado tan acostumbrado a llevar todo sobre sus hombros luchando contra la corriente, solo que casi no sabía cómo aceptar ayuda. Miró de
Nuevo al restaurante asimilando las superficies impecables, el leve aroma a limón en el aire, su garganta se sentía apretada pero forzó las palabras. No tenías que hacer esto. María se encogió de hombros, su voz firme, pero distante. Lo sabemos. Isen le sonrió balanceándose sobre sus talones. ¿Hicimos un buen trabajo? Darius exhaló frotándose una mano sobre la nuca antes de asentir levemente. Sí, chico, lo hiciste bien. La sonrisa de Isen se ensanchó, su pecho hinchándose con relaciones públicas, pero la expresión de María permaneció ilegible. Darius tuvo la extraña sensación de que ella tampoco estaba acostumbrada a escuchar palabras de agradecimiento. El momento se extendió entre ellos, pesado con cosas no dichas, pero no había tiempo para detenerse en eso. Tenía un restaurante que dirigir. Se sacudió volviéndose hacia la cocina. Muy bien, tengo que empezar a prepararme para hoy. Ustedes también pónganse cómodos, supongo. Caminó detrás del mostrador enrollando sus mangas. La rutina de preparación matutina era imprescindible. Memoria muscular en este punto, sacando ingredientes, picando condimentos, preparándose para otro día de incertidumbre. María y Isen se quedaron en la entrada de la cocina observando. Era la primera vez que Darius sintió el peso de su presencia en su espacio. No estaba acostumbrado a trabajar bajo la mirada de nadie. Pasaron unos momentos antes de que Isen hablara. ¿Podemos ayudar? Daria negó con la cabeza. No es necesario, solo toma asiento, te prepararé algo antes de que te vayas. Y parecía que quería discutir, pero algo en el tono de Darius la hizo detenerse. Simplemente asintió tomando la mano de Isen y llevándolo a una de las cabinas cerca del calentador. Darius se concentró en la tarea en cuestión. Había pasado mucho tiempo desde que cocinaba para alguien que no fuera un cliente que pagara. Optó por algo simple, una tortilla caliente y abundante con una guarnición de tostadas y papas asadas, algo abundante pero suave para el estómago. El olor a mantequilla y huevos chisporroteando en la sartén llenó el espacio. El ritmo familiar de la cocina ahogando momentáneamente sus pensamientos. Cuando finalmente sirvió la comida y se la trajo, Isen prácticamente vibró de emoción. «¡Guau, huele!», también exclamó el chico agarrando su tenedor antes de que Darius pudiera siquiera dejar el plato. María, por otro lado, permaneció serena, sus movimientos cuidadosos mientras tomaba su tenedor y daba un pequeño mordisco. Darius observaba sin querer atragantarse con su reacción. Isen ya estaba devorando su comida, tarareando de satisfacción entre bocados, pero María era más lenta, masticaba considerando. Luego dejó el tenedor. Darius captó el ligero surco de sus cejas, la forma en que sus dedos se cernían sobre el plato como si mentalmente ajustara algo en su cabeza. «Está bueno», dijo finalmente, pero Darius arqueó una ceja cruzando los brazos, pero María sostuvo su mirada imperturbable. «El condimento de los huevos está apagado, casi está ahí, pero necesita un contraste más nítido, tal vez un poco de pimentón ahumado o cayena para darle un perfil más profundo». Darius parpadeó. No era lo que esperaba la mayoría de la gente, solo habría dicho gracias y lo habría dejado así, pero María habló como alguien que conocía la comida, no solo alguien que la comía, sino alguien que la entendía. Dejó escapar una mueca silenciosa. «¿Siempre criticas las comidas gratis?» María se encogió de hombros. «¿Tú?», preguntó. Darius negó con la cabeza, pero había algo como diversión tirando de la comisura de su boca. No debería haber estado molesto, debería haber estado irritado, pero en cambio se encontró intrigado. «¿Tú cocinas?», preguntó medio esperando que ella ignorara la pregunta. María dudó solo por un segundo, pero luego cuadró los hombros. Olía a algo en su tono hizo que Darius se detuviera. No era solo el tiempo pasado, era el peso detrás de la tranquila pero innegable amargura. La estudió cuidadosamente donde los labios de María se presionaron en una fina línea antes de que finalmente respondiera. «Yo era jefe de cocina». El silencio se instaló entre ellos, incluso Isen ralentizó su alimentación mirándolos como si pudiera sentir el cambio en la conversación. Darius exhaló pasándose una mano por la cara. «Un jefe de cocina», murmuró sacudiendo la cabeza ligeramente. «¿Y tú no pensaste en mencionar eso?». La mirada de María era firme. «No parecía relevante». Darius soltó una risa seca. «No parecía relevante». Hizo un gesto hacia la señora del plato. «Solo criticas una tortilla como un maldito crítico gastronómico». La expresión de María permaneció ilegible, pero ahí estaba un leve destello de algo en sus ojos. Un recuerdo, un pasado del que no había hablado en mucho tiempo. Darius exhaló frotándose la mandíbula. No debería involucrarse, ya tenía suficiente con su plato. Pero había algo aquí, algo en sus palabras, su presencia, su conocimiento que lo hizo detenerse. María lo estudió por un largo momento y luego habló con cuidado. «Mira, sé que estás tratando de mantener este lugar en funcionamiento. Te debo lo de anoche. Déjame ayudarte solo hasta que averigües las cosas». Darius entrecerró los ojos. «¿Por qué?». La expresión de María se suavizó apenas. «Porque le diste a mi hijo un lugar cálido para dormir». Las palabras flotaban en el aire entre ellos, pesadas y tácitas. Darius exhaló.
Su instinto le decía que era una mala idea dejar entrar a alguien, confiar en un extraño, pero su instinto también le había dicho que renunciara a este restaurante hace meses. Y sin embargo, aquí estaba, todavía luchando. Finalmente asintió una vez: «Está bien, veamos qué tienes». Los próximos días se desvanecieron en una rutina tranquila pero constante dentro de la cocina de Carter. Darius todavía se despertaba cada mañana con el mismo peso presionando su pecho, todavía revisaba sus finanzas y veía los mismos números sombríos mirándolo fijamente. Todavía luchaba contra el temor persistente de preguntarse si esta semana sería la última, pero algo era diferente. María estaba en la cocina. Al principio trabajó en silencio, manteniendo la distancia, moviéndose con una especie de eficiencia que solo provenía de la experiencia. No hizo preguntas innecesarias, no se extralimitó cuando Darius se preparaba para el día. Hizo lo mismo cuando cortó cebollas en cubitos, ya estaba trabajando en el ajo cuando probó un caldo, estaba ajustando el fuego en otra olla antes de que él tuviera que decir algo. Era perfecto, el tipo de ritmo que tardaba años en construirse en una cocina profesional, y sin embargo, se instaló entre ellos como algo que siempre había estado allí. La primera vez que la vio hacerse cargo de un plato, no se dijo. Había estado luchando de nuevo con una nueva receta, algo destinado a atraer nuevos clientes, algo que necesitaba destacar pero seguía fracasando. Se había quedado mirando el plato con frustración, probándolo, ajustando el condimento, probando de nuevo, faltaba algo, lo sabía, pero no podía arreglarlo. María había estado observando y luego, sin decir palabra, dio un paso adelante, tomó la cuchara de su mano y agregó solo una pizca de algo que él ni siquiera había considerado: el pimentón ahumado, un toque de ralladura de cítrico, luego deslizó la cuchara hacia él. «Sabor». Darius dudó, pero dio el mordisco, su mandíbula se tensó mientras dejaba que el sabor se asentara. Era mejor. Era bueno. María simplemente se cruzó de brazos. «Ya basta de complicarlo. Deja que los ingredientes hagan el trabajo». Darius exhaló mirándola por un largo momento antes de negar con la cabeza: «Eres molestamente buena en esto». María sonrió con suficiencia, el primer indicio real de diversión que había visto en ella desde que entró por sus puertas. «Sé que Isen, que había estado sentado en un taburete cercano, sonrió como si acabara de ver a un mago realizar un truco. «Te lo dije. Mi madre era una verdadera chef y así, algo cambió». Darius todavía manejaba la mayor parte de la cocina, pero María se convirtió en su segundo par de ojos, su segundo par de manos cuando estaba atascado, lo empujaba en la dirección correcta. Cuando algo no funcionaba, lo decía directamente, no había ego, ni vacilación, ni edulcoración, solo comida, hacerlo bien, hacerlo mejor y por primera vez en mucho tiempo. Darius no se sentía como si se estaba ahogando solo para el final de la semana, tenían algo real, un menú completamente renovado moderno. Pero fiel a sus raíces, lleno de sabores audaces y reconfortantes que se destacaban, pero la comida por sí sola no era suficiente, necesitaban que la gente notara que necesitaban clientes, así que el sábado por la mañana, mientras la ciudad todavía estaba despertando, pusieron en marcha la siguiente parte de su plan. Darius sacó un carrito al frente del restaurante colocando muestras recién servidas de sus nuevos platos en exhibición. El aire se llenó con el aroma de especias, chisporroteantes carnes cocinadas a fuego lento, el calor del pan fresco. El objetivo era simple: hacer que la gente lo probara. Si les gustaba, volverían. Isen estaba prácticamente vibrando de emoción. ¿Puedo ayudar? Darius sonrió con suficiencia. «Qué bien hablas con extraños, chico». Isen sonrió. «Hablé con todos». María, que había estado ajustando el emplatado en una de las muestras, arqueó una ceja. «¿Realmente?» Darius negó con la cabeza, pero le entregó a Isen una pequeña bandeja de porciones del tamaño de un bocado. «Muy bien, pequeño vendedor, veamos qué tienes». Y Isen se tomó su trabajo muy en serio, se acercó a cualquiera que pasara con una sonrisa brillante, ofreciendo muestras como si hubiera dirigido restaurantes toda su vida. Algunas personas lo ignoraron, pero la mayoría se detuvo porque había algo irresistible en un niño con demasiado entusiasmo y un plato de comida gratis. Dieron un mordisco, hicieron una pausa, miraron hacia el restaurante y así, la curiosidad se convirtió en algo más. María tampoco estaba inactiva mientras Darius manejaba la cocina. Ella estaba afuera hablando con la gente, explicando el nuevo menú, atrayéndolos con la confianza que solo un chef experimentado podría tener. Y luego estaban las personas sin hogar. María había sido la que lo sugirió,
Si estaban ofreciendo muestras gratis, ¿por qué no llevar algunas comidas a los que más las necesitaban? Darius no lo dudó, empacó comidas calientes, porciones reales, no sobras, y María y Isen caminaron por la cuadra entregándolas a la gente acurrucada en callejones, sentada en las aceras, los que nadie más veía, no pedían nada a cambio, solo daban, y sucedió algo inesperado, se corrió la voz, no solo sobre la comida, sino sobre lo que estaba haciendo el restaurante. La gente comenzó a aparecer, no solo los clientes habituales, no solo los curiosos que pasaban, sino nuevas caras atraídas por algo más que una buena comida. A media tarde, las mesas del interior estaban llenas por primera vez en semanas. Darius apenas tuvo tiempo de detenerse y respirar mientras los pedidos seguían llegando. Los platos volaban de la cocina. Las voces llenaban el espacio de una manera que le recordaba lo que este lugar solía ser en un punto del caos de todo. Captó la mirada de María desde el otro lado de la cocina. Se movía tan rápido como él. Sus manos la estabilizaban. El enfoque era agudo, pero había algo más allí, un destello de algo más profundo. Algo familiar. Ella había hecho esto antes. Había estado aquí antes y por primera vez desde que había puesto un pie en su restaurante. Parecía que pertenecía. Daru sonrió con suficiencia secándose el sudor de la frente. No está mal. La chef María no levantó la vista del plato que estaba emplatando, pero él captó la forma en que sus labios se curvaron ligeramente al oír el título. Para cuando el sol se puso en el horizonte, la cocina de Carter tenía una lista de espera. Había pasado un mes y la cocina de Carter ya no estaba al borde del colapso. Lo que había comenzado como un intento desesperado por sobrevivir se había convertido en algo completamente distinto. Un renacimiento, una transformación. El nuevo menú había despegado. La noticia se había extendido más rápido de lo que Darius podría haber imaginado y ahora había días en que el restaurante estaba lleno desde la apertura hasta el cierre. La fila se extendía hasta la puerta. Los clientes regresaban no solo por la comida, sino por la calidez del lugar. La energía que zumbaba en el aire. La sensación de que eran parte de algo más grande. Darius todavía tenía sus preocupaciones. Todavía revisaba los números cada noche. Todavía repasaba los gastos en su cabeza antes de quedarse dormido. Pero por primera vez en mucho tiempo, los números no eran solo tinta roja y vencidos. Se dio cuenta de que estaban creciendo. María se había convertido en la columna vertebral de la cocina. Sucedió de forma tan natural que Darius ni siquiera estaba seguro de cuándo se produjo el cambio. Tal vez fue la primera vez que ella corrigió su emplatado antes de que él pudiera protestar. Tal vez fue cuando empezó a terminar sus frases a mitad de pedido anticipando lo que necesitaba incluso antes de que lo dijera. Tal vez fue cuando se dio cuenta de que en todo el caos de una cena apresurada ya no estaba solo y entonces una noche después de que la última mesa hubiera sido retirada, después de que el último plato hubiera sido fregado, Darius se apoyó en el mostrador viendo a María limpiar la estufa. Ella no levantó la vista, no rompió su ritmo, exhaló frotándose la nuca. Debería ser mi jefe de cocina. María calmó sus manos que se habían estado moviendo con su eficiencia habitual. Se detuvieron a mitad de movimiento. Lentamente se giró para mirarlo. Sus ojos parpadearon con algo ilegible. Darius se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Aunque lo fuera, ya estás a cargo de la cocina. De todos modos, podríamos hacerlo oficial. Por un momento María no dijo nada. El aire entre ellos era denso, pesado, con algo tácito, algo viejo. Entonces se tragó sus dedos apretando ligeramente alrededor del trapo en su mano. ¿Estás segura de eso? Darius soltó una risa silenciosa sacudiendo la cabeza. Sería idiota si no lo fuera. María lo estudió por un largo momento antes de exhalar un sonido tan bajo que casi se perdió bajo el humo del restaurante vacío. Luego finalmente asintió. Isen, que había estado sentado en un taburete en el mostrador, los miró con los ojos muy abiertos antes de esbozar una sonrisa. Eso significa que podemos quedarnos, ¿verdad? El pecho de Darius se apretó. No lo había pensado con esas palabras exactas, pero la respuesta era obvia. Por supuesto que se quedaban. Sí, chico, murmuró alborotando los rizos de Isen. Ahora estás atrapada conmigo. María puso los ojos en blanco, pero por primera vez desde que entró en su restaurante parecía que pertenecía esa noche. Después de que María y Isen se hubieran ido a la parte de atrás para instalarse, Darius no fue a casa de inmediato. En cambio, agarró su chaqueta, salió al aire frío de la
noche y caminó 3 cuadras hasta un viejo complejo de apartamentos. Uno de los pocos que todavía alquilaban a un precio decente. Había hecho algunas llamadas esa mañana, habló con un chico que conocía, resolvió los detalles. El lugar no era gran cosa, un pequeño apartamento de una habitación con una cocina decente y un calentador caliente, pero era suyo si lo querían. Cuando se lo dijo a María al día siguiente, ella no respondió de inmediato, solo se quedó allí mirándolo con una expresión ilegible. Luego, después de lo que pareció una eternidad, asintió una vez lento y deliberado. No tienes que hacerlo, empezó. Darius interrumpió. Pero quiero. María no le agradeció, no con palabras, pero cuando regresó a la cocina esa mañana había un tipo de peso diferente en la forma en que se comportaba, una aceptación silenciosa de que tal vez, solo tal vez, ya no tenía que correr. Y así la cocina de Carter ya no era solo el restaurante de Darius, era de ellos, era un hogar. El primer sábado por la mañana después del lanzamiento del nuevo menú, Darius abrió las puertas no solo para los clientes que pagaban, sino para las personas que no tenían otro lugar a donde ir. Había comenzado como una simple idea, la idea de María. En realidad ella había sabido lo que era sentarse al otro lado de esa puerta viendo pasar a la gente, estómago vacío, frío, hundiéndose en sus huesos, y Darius él había conocido lo que era casi perderlo todo para luchar por algo que parecía imposible de conservar. Así que cada sábado por la mañana, antes del primer pedido del día, la cocina de Carter servía comidas gratis a las personas que más las necesitaban. No había trampa ni requisitos. Solo un plato caliente, una silla, un momento de dignidad. Al principio, eran solo un puñado de personas. Los que María y Isen habían conocido cuando aún vivían en la calle. Pero luego, semana tras semana, aparecían más. Algunos nunca decían una palabra, solo comían en silencio. Algunos se quedaban, hablaban, compartían historias. Algunos, como María, una vez miraron la comida frente a ellos como si fuera la primera comida real que tenían en años. Isen se dedicó a repartir bandejas. Sus pequeñas manos llevaban platos con el tipo de propósito con el que la mayoría de los adultos solo podían soñar. María, incluso en el caos de la cocina, se aseguraba de que cada plato estuviera bien presentado porque importaba. Porque estas comidas no eran solo caridad, eran un recordatorio de que a la gente todavía le importaba. Una mañana, una mujer entró encorvada en hombros. Sus brazos rodearon a una niña que no podía tener más de 5 años. No hablaba mucho, apenas miraba a nadie a los ojos, pero cuando se sentó abajo, cuando dio ese primer mordisco, algo en su cara se quebró solo por un momento. María la vio y por primera vez desde que todo esto comenzó salió de la cocina, caminó y se sentó frente a la mujer. No dijo mucho, solo deslizó una servilleta por la mesa, asintió y se quedó, y Daria lo vio entonces, realmente lo vio, lo que estaban construyendo. Esto ya no era solo un negocio, no. Se trataba solo de sobrevivir, se trataba de algo más grande, algo que importaba y tal vez, solo tal vez, la cocina de Carter nunca estuvo destinada a ser solo suya. Para empezar, únete a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones de me gusta y suscripción. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.